En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico, compositor, saxofonista argentino que está presentando su último disco cosmofónico. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El hedonismo de la ociosidad recreativa acepta el lema que uno hace lo que hace si lo mueve el interés del goce. Es decir, para ponerlo en ejemplos prácticos, si uno lee un libro que no le atrae o escucha una obra musical que no le satisface, nadie le obliga a continuar con lo que está haciendo. Debe dejarlo para otro momento o nunca. La magia del interés suele retornar en el momento menos preciso. En esto de la búsqueda del placer a través de las obras artísticas es un camino de aprendizaje y descubrimientos que no ocurrirán si no hay un interés arqueológico del protagonista. Uno puede hallar lo inesperado, la joya que lo alumbre en el momento y el lugar menos indicado. Eso sí, si uno está predispuesto a recibir lo que se da. El devenir de la sensibilidad es un arduo laberinto de indagación personal, donde cada uno de nosotros juega su vida. Hoy en esta noche de Letras y Corchea nos visita un director, saxofonista y compositor musical de proverbial riqueza artística, con el cual poder ahondar sobre la sensibilidad sonora. Buenas noches, Bernardo Monk. Es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarlos y estar aquí compartiendo esta charla. Eh, en una época en una época larga, en que el tango ha venido de capa caída, aunque hay más cantores de tango y, y gente que baila que creación artística, uno se encuentra con una obra tuya en donde has hecho casi una tarea única, que es tu propia música instalada en cada CD. Es decir, salvo el disco que hiciste de Gardel, ¿no? No hay tema que no lo hayas puesto vos. Jugarte vos por toda tu música. Eh, ¿Por qué fue esta idea de este proyecto para mí maravilloso? Creo que tiene que ver posiblemente con que hablar de mi parte tanguística es hablar de una mitad, ¿no? La otra mitad está estrechamente vinculada al jazz y en ese ámbito es más frecuente eh, el hábito de componer tu música, el hábito de buscar
una voz propia desde mucho antes, porque con todo el tema de la improvisación y demás, uno empieza copiando, pero rápidamente empieza un periodo de búsqueda de quién soy yo en medio de todo esto, ¿no? Entonces posiblemente tenga que ver con eso. Al mismo tiempo, creo que también puede tener que ver con buscar un espacio eh, que me describa realmente, porque siempre que he tocado clásicos, había una parte, es como que me tengo que adaptar yo a esa forma, ¿no? Y no es tan frecuente un músico que tiene un anclaje tanguero, pero que es improvisador. Eso requiere tal vez otro tipo de tema, otro tipo de estructura. Y por otro lado, bueno, yo creo que eh, el haber hecho todo lo que hice, el camino que recorrí musicalmente, es muy difícil que no se impregne en la música mía. Entonces, incluso vos mencionabas el disco de música de Gardel, que aún así me las ingenié para hacer versiones propias y muchas de ellas bastante diferentes. Pero tal vez en definitiva es un poco eso y otro poco el hecho de que en la música hay músicos para todo. Hay gente que es intérprete y hay gente que hace su propia música y hay gente que solo la compone, ¿no? Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta es eh, un poco de todo esto. El provenir de otro ámbito, el buscar una música propicia para poder volcar eh, todo lo que yo hice y tener el mismo chip que han tenido muchos, incluso artistas de tango, que componían sus propios temas. Ahora, ¿y por qué consideras este disco como fundacional? Porque si, si, si se hace una escucha de todos los anteriores, eh, este es un giro bastante importante en algunas cuestiones. La más tangible es la acústica. Por un lado, es el primer disco en el que incluyo batería. Eh, por otro lado, la presencia es el primer disco que hago con un productor y es un disco en el cual yo elegí a ese productor para que llevara la música a otro plano estético. Es un disco que está hecho con una mirada, con un oído y con una cabeza distinta a los anteriores. Y eso se puede escuchar ya incluso en la mezcla, ¿no? Eh, el, encontré a alguien en quien confiar plenamente, entonces cuando yo iba viendo que las cosas, algunas se hacían muy distintas a como yo las hubiera encarado, me encomendaba sin ningún problema, porque después de haber hecho 7 discos, tenés también ese inconveniente, ¿no? Que mal o bien, tenés una forma de hacer y cuesta cada vez más delegar, ¿no? Entonces, tenía que ser alguien en quien confiara mucho. Y esa forma también de trabajar también fue fundacional para mí. No ser el que patea y el córner y el que cabecea al mismo tiempo, fue un poco también fundacional. Pero también, y tal vez el punto más filosófico por el cual es fundacional este disco es que definitivamente me preocupé en hacer música mía que hablara, eh, que describiera los paisajes o las cosas que yo quisiera describir sin necesariamente tener el preconcepto de encuadrarla en esto tiene que ser tango, esto no, esto es música, basta.
Ya después de 7 discos, ya toqué la comparsita, ya toqué temas míos, ya toqué milongas míos, ya hice todo eso, lo hice, lo podría volver a hacer y lo podría volver a hacer mejor, pero creo que es un, un disco donde ya es más tanguero que tango y es más jazzero que jazz. Estamos conversando con Bernardo Monk. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Halcón Peregrino. Escuchábamos a Bernardo Monk interpretando Halcón Peregrino, que forma parte de su último disco cosmofónico. Eh, Sé de tu amor por los pájaros, por las aves. Eh, ¿Cómo fue el proceso de composición de este tema? El proceso en realidad fue un disparador muy, lo recuerdo perfectamente, eh, que fue un día que yo estaba haciendo gimnasia en el parque frente a donde yo vivía y vi pasar un halcón. Vi halconear un halcón, ¿no? Que tienen una serie de movimientos muy particulares, planeando en círculo. Y me impactó eso como de golpe de estar planeando en círculo rápidamente, donde divisó a la presa, ¡blum! Bajó con todo. Y me, me disparó un par de cosas. Me disparó la introducción. Por algún motivo, el tema empieza eh, con algo que se me ocurrió cuando vi al halcón. Un poco pensando más en el momento de la tensión de identificar la presa y bajar a cazarla, ¿no? Eh, y ese fue el disparador. Después vino toda la parte. Esa fue la inspiración. Después vino la transpiración, que es todo el trabajo de decir, bueno, qué cosas me gustaría que aparecieran, qué cosas me gustaría tratar de reflejar con música, ¿no? Eh, un poco el planeo, un poco la bajada en los distintos momentos del animal, el reposo, bueno, una serie de cosas. Pero así salió Halcón Peregrino. Eh, Vos sabés que en este tema, que yo no conocía toda esta historia, y mejor, así hago mi historia de lo que veía. Eh, Hay una introducción hermosa y a lo largo del tema de, yo digo, la vocalización del saxo. Es decir, el saxo hablando, cantando, o sea, el que fabrica la melodía. Y sobre todo sentí como que tenía la rara cualidad de que el saxo actuaba como un fuelle. O sea, lo que
tiene normalmente en las orquestas de tango, lo estamos hablando del fuelle como elemento primordial, tu saxo deja de ser el saxo jazzero, el que he conocido de jazz. Es un saxo fuelle. O sea, el fuelle se da en tus pulmones, ¿no? Ahí trabaja el fuelle y el saxo dicta. Y eso es lo que me llamó la atención. Eh, Eso que vos llamás yacedo, yo vi, o yo sentí aquí como que estaría, pero no lo mostrabas. Es otra faceta. Es una adaptación del saxo nueva a la síncopa de la milonga, de esto que más bien es una milonga vertiginosa, ¿no? Que se va dando Sí. en el vuelo de esto. No sé si notaste esto o tu intuición te llevó a esto, ¿no? No, no, por supuesto. En realidad, yo cuando empecé a tocar cuando empecé a tocar tango con el saxo, uno de los problemas que me encontraba era que nada de lo que escuchaba me gustaba. De ninguna referencia que yo escuchara me llenaba, porque o bien provenía de un músico muy yacero, o bien provenía de un músico de una orientación más académica, o bien provenía de un músico con no tanta formación. A veces pasa, ¿no? Este, da la impresión de que tocar las melodías de los temas puede ser fácil. Entonces, a partir de ahí, yo en esa época estaba en Estados Unidos viviendo, armé mi grupo, y uno de los problemas con los que me encontré es que no había músicos de tango. Entonces, eh, me tuve que empezar a eh, desgravar temas de orquestas y adaptarlos a la formación que yo tenía y ir, como no había bandoneón, ir turnándome yo tocar algunas partes de bandoneón, algunas partes de violín, pero al tener que desgrabar fui también interiorizándome mucho con toda la orquesta. Y con el concepto del tango, no es como el jazz. En el jazz, el músico de jazz asume, un saxofonista de jazz asume que toca un tema de 32 compases, toda la melodía, y después se atiende con un solo de 3, 4 vueltas. Nada de eso pasa en el tango. Entonces ahí empecé a entender un poco que si yo quería sonar un poco a esto que vos decís, yo tenía que recalcular todo mi universo saxofonístico. Entonces empecé a indagar un poco cómo fundía, cómo combinaba mejor el saxo con qué instrumentos, en qué parte del registro, qué cosas del saxo típico en el tango no me gustaban y por qué. Y todo ese trabajo fue decantando en esto que vos escuchás y que al mismo tiempo también tiene otra mirada más, que es que el saxo no está siempre al frente. Muchas veces es parte del grupo y muchas veces se va. ¿Qué es lo que pasa en un grupo de tango? El tango es mucho más, si se quiere, más colectivo en ese sentido en cuanto a al reparto del protagonismo. Y esto me llevó un tiempo de entender, porque al principio, cuando tocaba con los músicos de tango, eh, que entre paréntesis tuve la gran suerte de que sí, en un momento donde yo vivía, apareció un pianista de tango excelente, del cual aprendí muchísimo, que se llamaba Octavio Brunetti, y fuimos muy amigos. Y entonces, bueno, así fue como concebí un poco otra cosa y al principio yo tocaba con los músicos de tango y el piropo era, la verdad que el saxo en el tango a mí no me gusta, pero lo que haces vos está bueno porque el saxo no se nota.
¿no? Ay, genial, genial. Entonces, al principio yo me calentaba, pero No te después, dijeron andate, no te dijeron andate. claro, no me dijeron andate, y es como, viste, ese tipo de músico de esa generación, te habla, es como esa gente, no sé, como ese tipo de tío que uno tenía que nunca te iba a decir que te quería, pero te pegaba cariñosamente y te pegaba, ¿viste? O sea, jugarte a pegar era su manera de expresar cariño. Bueno, me tuve que dar cuenta de que eso, en el fondo, era un piropo del tanguero. No molestarlo, no estorbarlo y que lo admitiera. Bueno, y el hecho de que siguiera viniendo, porque las veces que los he llamado, seguían viniendo. Pero sí, es una búsqueda muy grande que yo hice y que más allá de que este disco, como yo les decía, es distinto, es un concepto que a mí me quedó de tocar este instrumento en esa. Si vos tenés una orquesta de 10 músicos y estás vos todo el tiempo al frente, hay algo que está mal. ¿Para qué tenés una orquesta de 10 músicos si lo único que querés es escucharte vos? Hay algo que no va. ¿Y, Este, y qué es en lo musical lo que hermana al tango con el jazz? mucho menos de lo que uno creería, ¿eh? Hay mucho humo que se vende con que comparten, para mí comparten muy poco. Sí comparten un origen que tuvo sus, ni siquiera me voy a meter tanto en el origen marginal del tango porque también es discutible. Hay mucha bibliografía que eso lo pone en tela de juicio porque sí, surgió en lo marginal, pero estaba en todos lados. Entonces hay como sí en lo evolutivo tuvieron muchas similitudes. Tanto el jazz como el tango tienen. Una de las cosas, el bandoneón es un instrumento inventado en Europa con otros fines, que era el de procesiones religiosas y reemplazar al órgano, y quién sabe por qué termina siendo el ícono de un género musical en Sudamérica. El saxofón se inventa en Europa con la intención de que formara parte de la orquesta. Quién sabe por qué termina siendo el ícono del jazz en América del Norte. Después, a lo largo de la historia, tanto el tango como el tango en la Guardia Vieja, el jazz en su época del Dixieland, eh, tenían grupos de músicos más bien intuitivos que tocaban sin arreglos y tenían una marcación en negras todo el tiempo, sin independencia en la base, ¿no? Si vos escuchás un disco de Dixieland es chan, 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 chan. La base hace eso, todos, la batería, el piano, el bajo y el banjo, marcan la negra. Y si escuchás un disco de tango de Guardia Vieja, también había una homofonía en la base. ¿Qué pasa? Después vino el periodo del swing, donde sí aparece el arreglador. Acá, en la época de los 40, también aparece el arreglador. Y antes también, ya con De Caro aparece el arreglador. Después también se produce la crisis que lleva a que los grupos se reduzcan. Entonces, en lo evolutivo hay mucho de similar y sí te diría que comparten el concepto, pero que no es solo del jazz o del tango. Cualquier música, incluso la música clásica, requiere para ser bien tocada un swing. Ese swing, en realidad, bueno, en el jazz es uno y en el tango es otro, pero hay un swing definitivamente que lo hay, porque eh, cuando escuchas ciertos músicos te das cuenta
la palabra en castellano que se usaría, no sé cuál sería, pero existe como ese eslabón shaker. perdido. Y ni siquiera, porque el shade es como una cosita, esto es como Son cositas. El es jazz es una cosita. manera de hacer el swing, ¿no? Es una manera de tocar. ¿Sí? Pero nosotros a veces decimos más compás, ¿no? Eh, o sea, cuando el tango es más de compás, es como si fuera todo una frase entera que se vuelve rítmica, ¿no? Casualmente las orquestas de tango lo que buscaban era su compás. No olvidemos algo, que tanto una música como la otra servían también para un objetivo, bailar. O Claro. sea, la danza. Si la danza no cuajaba, vos podías tocar todo el día y no pasaba nada. Por lo tanto, ambos tenían que tener, o el compás que marca. Vos en tus discos anteriores, la orquesta que formás, son una orquesta típica de los años 40. Si hubieras nacido en los años 40, la hubieras roto, porque tiene un compás. Encontrar ese compás no era cosa fácil, Eh, determinaba el espíritu de lo que se iba a tocar, ¿no? Eh, sí, yo creo que eso que vos mencionás es algo que no hay que perder de vista. Sí, y no necesariamente tiene que ser un tema aplicable en una milonga, pero sí para mí tiene que tener bailabilidad, bailabilidad, porque así es. un tema, un tema eh, que dure más de 3 minutos, como suelen durar los temas que se bailan en una milonga, no tiene por eso que ser inbailable, incantable, inentendible. Puede ser largo y mantener esa columna vertebral que lo hace tango, ¿no? Eh, y sí, compartieron también el hecho de ser música bailable, pero a los efectos de la interpretación es muy poco lo que yo encuentro de similitud. De hecho, uno acentúa en el tiempo 1 y 3 y el otro en el 2 y 4, la corchea swing versus la corchea derecha, la improvisación versus la no improvisación, la figura del solista eh, es muy diferente en un género y otro. En un género está muy presente el arreglo, aún en los grupos chicos, y en otro la improvisación. Entonces, es un poco distinto, pero la presencia del swing y la situación de está escrito esto, pero se supone que algo más tenés que hacer, eso sí, lo comparten. Estamos conversando con Bernardo Monk. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Hace muchos años que vengo a Catamarca, donde la madre naturaleza está presente en cada rincón. Es maravilloso sentir ese poder transformador y más aún cuando se comparte con alguien que amás. Esa sensación de estar en otro mundo refleja la belleza única de uno de los lugares más hermosos que hayamos visitado. En la inmensidad de estos paisajes, uno se siente conectado con el universo. Catamarca, más que un paisaje, todos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores.
con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos a Bernardo Monk interpretando Perdón y Adiós, tema que forma parte de su último disco cosmofónico. ¿Cómo fue el proceso de creación de este tema? Este tema tiene una historia particular. Posiblemente nadie jamás se imagine el verdadero disparador. Porque por el tipo de tema y por el nombre uno diría que es un tema de amor y que involucra posiblemente a alguna pareja o alguna... Es un tema de amor, pero no a un humano. Es un tema dedicado a un gato que No es color azul, nosotros... ¿no? No, no. No es color azul. Cuando, no. Cuando eh, cuando yo conocí a mi mujer, ella tenía un gato con el cual yo al principio me llevaba muy mal, muy mal. Nunca había tenido gato, me gustaban más los perros. Y, pero siempre me fascinaron los animales. Entonces rápidamente empecé a tener vínculo con el gato y lo adoraba. Nos fuimos a vivir juntos, el gato por supuesto vivió, pasó a vivir con nosotros, nos volvimos a mudar y bueno, estábamos juntos hacía 11 años y el gato tendría 13 años, entonces fue testigo de todo nuestra historia. Y en la pandemia se nos ocurrió la idea de adoptar un perro. Eh, Porque, bueno, tenemos acá un jardín y entonces, en un momento, bueno, como fue todo medio a las apuradas, fue muy engorroso todo el asunto de la adopción del perro, hubo que hacerlo rápido y cuando voy a buscar a la perra, cuando entro a mi casa con la perra, lo veo al gato en la escalera mirándome, como diciendo, ¿qué están haciendo? A las 2 horas de estar esa perra en casa, lo atacó al gato y bueno, tuve que sacarle el gato de la boca a la perra. El gato se quedó internado, se murió a los 4 días, la perra la No devolvimos. me cuentes, no me cuentes. Fue una cosa espantosa,
de la cual yo sentí un nivel de culpa altísimo, porque son esos errores fue probablemente el primer error en mi vida que fue irreversible, ¿no? Sí. Porque... Y el gato estuvo internado, pero vino una noche que parecía que repuntaba, vino todo con la pata entablillada y todo, y, y vino, estábamos con mucha culpa, sobre todo yo, porque yo era el que estaba cuando la perra lo atacó. Y en un momento nos pusimos como a tocar el piano con mi hija y el gato vino arrastrándose y apoyó la cabeza en mi pie, como diciendo, deja, está todo bien. Y al otro día lo volvimos a internar y se murió. Y entonces eh, yo también lo llamaba, que es el principio del tema, la melodía empieza así. Tiro, tiro, tararí, tara, tarara. Y bueno, esa es el porqué del nombre, ¿no? Así fue, por lo menos nos dejó ese tema y la enseñanza de que no hay que adoptar perros sin preguntar primero cómo viene la mano, ¿no? Vos sabés que no hubiera imaginado esta realmente tragedia, ¿no? Porque eh, las tragedias son así, casi siempre empiezan por los buenos motivos y terminan en algo que uno jamás hubiese esperado que ocurra. Casualmente eso es una tragedia, ¿no? Si fuera que todo va mal, todo peor y se mueren todos, no hay tragedia, ¿no? Pero de pronto uno cree estar en, yo qué sé, del paraíso y el paraíso se derrumba, ¿no? Eh, Así que no hubiera esperado. El comienzo lo sentí muy bello, tiene una melodía realmente bella, ¿no? Melódicamente bello. Y en este tema, vos sabés que más allá de los demás temas, es donde vi o sentí el acoplamiento de unión entre lo tanguero, decimos tanguero por decir algo, no por decir tango, ¿de acuerdo? El sentimiento de Buenos Aires, podríamos decir, el sentimiento del Parque de Patricio, ¿no? Vos viste, vas al Parque de Patricio, no es lo mismo que ir a Recoleta, es otra cosa, ¿no? El sentimiento ese unido al sentimiento yacero, se van mezclando. Y mismo el saxo lo sentí hablando acá. Acá dialoga con esa palabra, el saxo tuyo. Es una cosa, yo me lo anoté, estas cosas, porque me escuché casi 48 temas tuyos, así que no me puedo Ay, qué acordar de bueno. esto. Y claro, me escuché todos los discos, pero de cada uno hice una síntesis para tener un recuerdo de una cosa. Y una de las cosas que noto en este mismo también son los planos musicales. Es decir, hay un instrumento tocando, el saxo, pero atrás hay dos o tres planos que no siguen ni la melodía, ni la síncopa, ni nada. Se van encontrando hasta que de pronto el saxo va despacito sumergiéndose atrás y aparece el otro plano en la superficie, como esas ondas en el agua que no, que van saliendo y aparece de arriba y de abajo. Esto lo noté bastante en casi todos los temas, como una técnica tuya, pero en este particularmente más. Es un tema para no aburrirse. Eh, Bueno, me alegro. Sí, yo trato de que siempre esté pasando algo en la música, porque como oyente no hay nada mejor que la novedad, ¿no? Eh, Venís escuchando algo y se sumó otra cosa y es como en esas películas que vos ves y por ahí congelás y le prestás atención a la escenografía y resulta que en la escenografía pasan un montón de otras cosas, ¿no? es lo que hago en el Este, cine, muchas veces me tapo los oídos para poder ver. claro, sí, 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 esa es la idea, Sí. exacto. Eh, Vos sabés que de los discos anteriores, tenés un tema que es un despedote, Caminata Nocturna.
Ajá. Te lo quería Sí, decir porque realmente es un temazo. Muy qué bueno. bueno, muchas gracias. Sí, en el disco ese Cambio de Frente hay una cantidad de temas muy, muy, muy interesantes. Ahora, yo me pregunto, eh, lo que siento es que hay ciertas influencias que los músicos tienen, los poetas tenemos también. Es que hay ciertas cosas que pasaron y le gustan. Siento que hay mucho pudrirse adentro tuyo, ¿no? En los compases, sobre todo en los otros discos, mucho pudiese. Y no sé si has escuchado o te has detenido en Rovira alguna vez, pero en este disco último, eh, temas como Sónico o como lo decafónico, los temas de Rovira, algunos de los temas de Rovira, hay cierta pasión de Rovira ahí acá adentro, cosa que a mí me puso muy feliz porque yo digo, Rovira fue un genio, ¿no? Y que haya continuidad histórica me pareció fatalmente hermoso, ¿no? ¿Hay algo de eso o es una Mirá, mentalidad eh, mía? antes te digo, Caminata Nocturna lo grabé 2 veces. Está Dos también en veces, el disco, en en dos discos, Atípico, sí. la versión de orquesta. Sí, yo lo de Pugliese sí, definitivamente. En realidad, más que lo he escuchado muchísimo y me encanta, y soy medio amigo de Víctor Lavallén, que fue uno de sus grandes arregladores. Me gusta mucho. Eh, pero me encanta Troilo también, me encantan. Hay temas que se siente el olor de ciertos giros de zoileanos, Es ¿no? que hay una cosa que pasa con el tango que te dicen, ah, sí, tenés un grupo, ¿y qué estilo? Bueno, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que yo, que soy saxofonista, diga, ah, no, no, lo mío es Pugliese a muerte? Si no había saxo en la orquesta de Pugliese, Claro. No, me queda, tengo la posibilidad de transformar eso, esa limitación del instrumento en, bueno, tomo de cada estilo lo que más me gusta. así es. Eh, y en el caso de Rovira, lo he escuchado, sí. Eh, Mi primera impresión cuando lo escuché fue, ah, pero entonces había dos Piazzolas, Había dos este Piazzolla, melódico. exacto. Pero después, cuando lo empezás a escuchar más detenidamente, en mi humilde opinión, lo de Piazzolla tenía un nivel de contundencia mucho mayor porque era mucho más... eh, hay temas de Rovira que arrancan en un punto y se van a lugares muy recónditos, ¿viste? Eh, Piazzolla era mucho más conciso, con unas Sí, melodías increíbles, pero sí, no sí, cabe duda. No cabe. había Lo como decafónico, lo decafónico es un tema así. Es la primera vez que en un tango hay música dodecafónica. ya. Sí, sí, lo he escuchado, no tanto como otras cosas, pero lo he escuchado. Y tenía un alumno que un día tomándose un taxi conoció al hijo de Rovira, que manejaba el taxi. Y así, él era muy fan de Rovira, entonces se pusieron a hablar y esta gente era de La Plata. Eran de La Y, Plata. Sí. y bueno, y empezó a tener un vínculo así con la viuda, de ir a ver cosas a la casa, tenían todo en un baúl lleno de arreglos y de cosas. Sí, hay un tema que lo paren, me gusta mucho. Está buenísimo. No sé si no lo toca Pugliese, porque Pugliese toca dos o tres temas a Evaristo Ah, Carriego toca. ¿Lo viste? A Evaristo Carriego toca ese es Pugliese. no sabía que era de Rovira, ese Es de temazo. Rovira. Y Hermoso tocado tema. por el trío de Rovira de tres tipos. La verdad, suena como la locura. Mira,
Voy a indagarlo, no sabía. Me acabas de dar es un temazo ese. Un temazo. Ya. Estamos conversando con Bernardo Monk. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Pole Position. Escuchábamos a Bernardo Monk interpretando Pole Position, que forma parte de su nuevo disco Comofónico. ¿Cómo surge este, este tema que parte en punta? Este tema es parte de una suite que se llama Cuatro Pasiones Argentinas. Donde te metes con el Eh, deporte, ¿no? Claro, son pasiones deportivas, porque también podríamos hablar de otro tipo de pasiones, desde gastronómicas, literarias, bueno, no. Estos son pasiones deportivas y eh, me llevó un tiempito, no, mejor dicho, no me costó tanto encontrar qué cuatro pasiones eran. Obviamente el fútbol iba a ser una, el automovilismo iba a ser otra. El boxeo. Acá tenés gente, hay gente que te dice que es de tal equipo de fútbol y de tal marca de auto, ¿viste? Ujú. Eh, Sí. y el boxeo tiene una fuerte presencia, y el turf, bueno, no solo por la presencia histórica que tuvo en el tango, sino porque en realidad es un medio que cuando más o menos te interiorizás es un mundo. Y es impresionante la cultura del turf. Y bueno, y Pole Position es uno de esos cuatro temas, que es obviamente el dedicado al automovilismo, donde traté de reflejar algunas cosas. Para mí el automovilismo, la parte que a mí me convoca más es la de la Fórmula 1, debo decir. A mí el turismo de carretera, ese tipo de automovilismo nunca me atrajo demasiado, pero la Fórmula 1 de la época de que yo era chico, de los fines de los 70, 80, me encantaba. Y entonces, bueno, el tema busca recrear ese vértigo, esa cosa de velocidad. Hay un par de ruidos que emulan motores y pasadas de cambio. Hay un momento en el medio que vendría a ser la parada en boxes, como un cierto tipo de reflexión. Este, y bueno, así es que surge, ¿no? Tuve la misma sensación, como ya tenía el título, vos sabés que casi todo este tipo de musical que se encuadra más en el impresionismo musical, ¿no? Porque trata de dibujar una escena, ¿no? Cuando uno escucha Debussy, Preludio y la Siesta Ufano, la Catedral Sumergida, uno escucha la Catedral Sumergida, uno escucha eso, que es el comienzo del impresionismo. Piazzolla mismo es un impresionista musical el dado. Y acá más, el título hace a la cosa, como decía Borges, ¿no? El título hace a la cosa.
Y si yo voy a escuchar pole posición, ya sé que voy a tener que escuchar eso y me tengo que diagramar mi cabeza para ver qué cosas quisiste ver de ahí, ¿no? Y Claro. se ve esa parada en boxes, porque cortás y arrancás con otra forma rítmica, ¿no? A mí me gustó mucho, incluso algunas cosas que ya han pasado de moda, ¿no? Porque el boxeo ya no es el boxeo que era en épocas que los convocaba, ¿no? Hoy el Sí. boxeo en Buenos Aires ya no existe. Hoy el Tour, salvo el gran espacio de Palermo, realmente no convoca. Cuando yo era chico eran multitudes, se vendían la rosa, la verde, salían de Sí. todos los lados. Hoy no, pero hiciste un análisis histórico de esas cosas y eso está bien. Lo que pasa es que también busca reflejar esa resignificación que ha tenido. No es una obra que se para a evocar lo que fue. Yo traté de trasladarlo al hoy, esto, ¿no? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo lo escucho yo hoy? ¿Cómo lo veo hoy? ¿No? Pole Position, un dato que creo que te va a gustar. eh, la base armónica de Pole Position es Gallo Ciego. Es la Sí, misma sí, secuencia armónica sí, sí, sí. que, por eso, la parte tanguera de este disco está en capas mucho más Profunda. ocultas, pero está. Eh, y me interesaba justamente eso, ¿no? No hacer una evocación en blanco y negro de estas cosas, porque me parece que ahí está un poco la cuestión la música y nuestros aspectos culturales tienen que hablar de hoy para que la gente también se vea aludida, ¿no? Porque si no, estás dejando afuera un montón de gente. Ahora, en este CD, a diferencia de los demás son netamente bailables a nivel, podemos decir, de salón, ¿no? A nivel Sí, de salón, podemos decir. Este es un disco instrumental para escuchar, ¿no? sí, este Eh, sí. este es para escuchar. ¿Qué esperás vos de las nuevas generaciones para que se ascriban a esta música que no solo vos, sino otros muchachos están tratando de encontrarle un camino para formar una masa de gente que, que siga y que alimente a los músicos, ¿no? Como bien decías vos, en esos pentagrams que haces, que tenemos todo Sí. vendido, le regalamos 20 entradas a fulano, 40 a mengano, ¿no? Para que no ocurra eso. ¿Qué esperás Lo vos? primero, lo primero que tiene que ocurrir es que los músicos tienen que entender que la música no puede ser difícil, compleja y hablar de música. La música tiene que hablar de la vida. La música tiene que hacer anclaje en algo que toque, que te interpele, pero por el lado no de lo complejo. Creer que el tango de hoy es de hoy porque es raro, atonal y complejo es un acta de defunción. Eh, por otro lado, creo que sí es importantísimo estudiar todo el recorrido de la música que queramos abordar para después poder desarmarlo. Pero no es lo mismo desarmar algo que sabes cómo rearmarlo que algo que no sabes cómo rearmarlo, ¿no? Y por otro lado, yo espero, primero hay que entender que el tango no va a volver a ser la música masiva que fue por una serie de cosas, pero sí entender que también, y un poco este disco apunta a esa línea, eh, puede haber una música que hable de Buenos Aires sin ser tango exclusivamente, sino que es el reflejo de un ciudadano de hoy
Hoy en día Buenos Aires no es necesariamente, o sea, la música de Piazzolla es súper urbana, pero es urbana del año 60, 70, y la ciudad cambió rotundamente. Entonces, enfocarnos en describir este momento, esta Buenos Aires, bueno, digo Buenos Aires porque es lo que me atañe a mí, pero quien haga música de otro lado será otro lado, ¿no? Me parece eh, que el desafío es ese, hacer música que llegue, que se entienda, que describa y que no vaya a lugares comunes, ¿no? Para todo eso hay que estudiar mucho. Estudiar no solamente quiere decir, o no necesariamente quiere decir anda a Berkeley como yo, quiere decir sentarte a estudiar la música, ¿no? Destinarle tiempo. Por ejemplo, si te dedicas a hacer letras, bueno, hoy en día una letra no tiene ni por qué ser con malas palabras, ni por qué ser una cosa inentendible, ni por qué ser un tema que podría haber sido compuesto en los 40. Ahora, ¿cómo haces para que ninguna de esas tres cosas pasen? Tenés que haber hecho todo ese recorrido y decir, bueno, hay un disco de lo que yo hice que es solo de letras, que es de fútbol, y me llevó un montón de tiempo hacer, porque dije, bueno, a ver, esta es una temática muy peligrosa, es muy fácil hacer algo malísimo con esto. Y es muy fácil caer en una grosería que no sirve, cómo hacer un lunfardo medio actualizado, porque seguir hablando de cierta manera que ya no se habla tampoco convoca. O sea, yo creo que hay mucho por revisar. Y de vuelta, no necesariamente estoy hablando de tango, estoy hablando de una música que a cualquier persona que vive acá la haga sentir identificada, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que hoy nuestra sociedad es mucho más globalizada y bueno, representar eso, pero desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, y ahí es donde entra, en mi caso, donde entra el bandoneón y la orquesta. Bernardo Monk, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme haberte tenido con nosotros y habernos permitido conocer Cosmofónico y disfrutado tanto como lo hemos hecho a lo largo del programa y antes del programa también. Por eso le recomendamos a toda la audiencia que lo busque. Está en todas las plataformas y que lo pueda disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer enorme, y quienes vean este programa, que tengan gente conocida por acá, vamos a estar presentando ese disco aquí en Bebop el 12 de junio, con la orquesta entera a las 20 horas. Va a ser una muy linda velada. Y espero en algún momento poder volver para allá a ver si se puede llevar la música para otro lado. Bueno, Bernardo, te agradezco muchísimo. Tenía muchísima curiosidad de charlar con vos. Debo decirte, no solo sino todos los demás CD son de una belleza que a mí me ha conmovido. Y me imagino que a cualquiera que lo aborde le va a conmover igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.